Amigos del mundo entero, muy buenos días. Desde Madrid, España, les saluda Amado Esaine en el programa de Evolution TV Online, Amado Esaine on TV. Esta mañana tenemos el lujo de presentar a una gran amiga y especialista en el marketing digital. Ella vive en Galicia, las tierras del norte de España, de la península ibérica, y nos trae diferentes contenidos de altísimo valor para todos los emprendedores, más aún teniendo en cuenta que hoy en día la sociedad necesita acercarse a todos los confines del mundo vía online. Ella es Begoña Rodríguez Rodríguez y es experta en estrategia online, branding o marca personal, growth hacking, que ya nos explicará en qué consiste, y además también es experta en formación y en mentorías. ¿Cómo estás, Begoña? Bienvenida a Liga Internacional de Líderes. Hola, buenos días. Un placer, encantada y muchísimas gracias por invitarme. Fantástico, fantástico, Begoña. Un placer conocernos, reencontrarnos, porque tú sabes que en este universo cuántico nada es por casualidad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el universo nos reúne por sincronía, por vibración cuántica y por atracción de esas energías. Y siempre hay un propósito mayor, siempre hay una finalidad, un telos. Y aquí lo que estamos buscando es alcanzar a nuestros amigos emprendedores en habla hispana del mundo entero, cómo posicionarse mejor en las redes sociales, en el internet, qué es lo que tienen que hacer desde la A a la Z para alcanzar esas cuotas de venta, pero sobre todo para vivir desde la plenitud del ser y sobre todo vivir desde esa energía tan alta de disfrutar la misión de vida, propósito de vida, paso a paso, día tras día. Cuéntanos, Begoña, ¿cómo es que así empezó en ti este deseo de ayudar a las personas a través de estos contenidos tan valiosos? Pues bueno, realmente yo llevaba en el mundo y llevo en el mundo del marketing pues toda mi vida y pues aterricé ahí de casualidad pues porque una agencia de publicidad en su momento, cuando yo era muy jovencita, pues me llamó y me encantó y a partir de ahí empecé a estudiar. Yo con 20 y tantos años empecé a estudiar y empecé a formarme sobre esto porque veía que muchísimas empresas podían sacarle pues muchísimo jugo. Antes lo que era al marketing, marketing online, ¿no? Offline, perdón, que era pues bien prensa, radio, televisión, imprenta, etc., etc., folletos y todo esto. Y a partir de ahí me empezó a llamar mucho la atención cuando empezó en el año pues 2008 que yo estaba pues en un medio de comunicación y me empezó a llamar muchísimo el tema del mundo digital y me estuve formando, estuve bueno, realmente indagando, estudiando, viendo las posibilidades, creando estrategias pues para lanzarme por mi propia cuenta y hacer realidad mi sueño, ¿no? Que era ayudar a todas las empresas, emprendedores, que ahora hay muchísimos. Antes había muchísimos menos, pero sí a las empresas que tenían ahí un gran vacío. Y por ahí empezó mi misión. Qué maravilla. Eso quiere decir, Begoña, que esa conexión entre tu asesoría y tu corazón, tu alma, tu deseo de experimentar esta vida a través del servicio, de la calidad hacia las personas, ¿verdad? Eso es muy importante porque nosotros lo que queremos es justamente propiciar que haya una vida plena, es decir, que cada uno de nosotros viva de sus talentos, dones, cualidades y virtudes. Y esto implica un viaje hacia el interior, porque nadie nos va a decir qué talentos tenemos, qué dones, qué cualidades y virtudes. Es un viaje hacia el interior y cada uno tiene que descubrirlo. Entonces, ese viaje cuántico, ese viaje espiritual, ese viaje de introspección, ¿cómo es que se dio en ti, mi querida Begoña? Pues realmente se dio porque me encanta ayudar, aportar, estudiar y esto es algo que no puedes dejar de hacerlo.
no es el decir, pues yo me quito un título, tengo una titulitis como hace años y a partir de ahí pues ya no hago nada más o me voy haciendo pues un cursito de vez en cuando. Hoy por hoy realmente tenemos que formarnos y estar formados e informados constantemente. El mundo digital nos ha traído y nos ha cambiado, ha sido, yo creo que más que una revolución, como le llaman, yo creo que ha sido y que es una evolución y mucho que nos queda por evolucionar. Y para evolucionar tenemos que estar al tanto, al día y formarnos, estar en constante formación, en constante evolución. Esa es mi forma y mi forma de ver las cosas, ¿no? Y de pensar que realmente para estar hoy en día en el mercado debemos de estar bien formados. Y esto no quiere decir tener titulitis, máster, etc., sino que podemos formarnos a través de la lectura, diariamente leer un poco, a través de muchísimos profesionales que te dan formación sobre el día a día, no un título en sí, que eso no quiere decir que no se necesite, pero que tú te quitas un título pues, en marketing digital y cuando sales a la calle, yo como mentora y como formadora, veo que la gente estás pues de alguna forma pues como un pulpo en un garaje, no sabe ni por dónde tirar, ni qué hacer, ni hacia dónde ir. Yo he estudiado tanto, he pasado aquí 5 o 6 años de mi vida y ahora qué. Pues de alguna forma en ese momento pues yo les acompaño en ese crecimiento personal, digital, para llegar a lograr sus sueños y sus objetivos, luchando, creando, formándose muchísimo. Qué maravilla, Begoña. Justamente estamos hablando ahora de una sociedad que es una aldea global, ¿verdad? Dadas las telecomunicaciones. Estamos hablando en la mañana con España, en la tarde con China, en la noche estamos con Estados Unidos, la costa oeste, etcétera. Todo con un solo clic, gracias a la magia del Internet. Y eso implica, dentro de tanta oferta y demanda de bienes y servicios a través de la autopista digital, implica que sepamos cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Primero, quiénes somos. Segundo, cuáles son nuestros talentos, dones, cualidades y virtudes. Tercero, cómo aterrizar todo ello en productos y o servicios que nutran nuestra alma, nuestra experiencia de vida y a la vez permitan pues una libertad financiera. ¿Qué recomiendas tú a los amigos emprendedores? Como dices muy bien, los jóvenes, los adultos, aquellos que inclusive ya tienen una experiencia laboral de muchos años y que pues han estado atravesando diferentes situaciones del mercado. Muchos están hablando de reconversión empresarial, a los 40 años volver a empezar, a los 50 años volver a empezar, ¿qué hago con mi vida? Lo que estudié me sirvió en su momento, pero ahora desearía cumplir ese sueño que siempre quise, concretarlo, por dónde empezar. Prácticamente los 40, los 50 es una nueva adolescencia, es como una introspección y muchas veces dejamos de hacer las actividades que hicimos antes, los estudios, los grados, los magísters, los doctorados, que nos sirve como background, nos sirve como información y como herramientas y aprendizajes, inclusive los laborales, académicos y profesionales, pero ya es una nueva etapa de nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Por dónde tienen que empezar los emprendedores en este contexto histórico-cultural? Bueno, yo creo que lo primero que debemos de hacer, y eso lo digo muchísimo, es hacer algo que te haga feliz. Eso es lo principal, porque hay muchas veces que la gente se mete a carreras porque esa es la que tiene salida profesional. Hoy por hoy, yo creo que dentro de 10 años el 90% digamos, de los trabajos que hay en este momento no existirán. Habrá otros y de hecho hoy por hoy hay una demanda increíble de muchos trabajos que no estamos en muchos casos a la altura. ¿Por qué? Porque
hacemos lo que estábamos diciendo, unos máster, unos cursos, pero que no están adaptados al día de cómo tenemos que hacerlo hoy. Entonces yo lo que sobre todo recomiendo es primero pensar muy bien, piénsate muy bien qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te hace feliz. Y a partir de ahí haz una profesión que tenga un futuro, pero que también te haga feliz. No es porque aquí se gana más, aquí voy a hacer más, porque al final van a ser muchísimos años de nuestra vida que vamos a tener que estar trabajando y cuando te levantas los lunes y dices, ¡buah! Otra vez a lo mismo, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces, lo mejor, mi respuesta es piensa qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz. No el decir, pues es que si yo me voy a ser abogado, sé que voy a tener este trabajo. O mi padre tiene un despacho de abogados, o en este caso, como me decía el otro día, un chico que además tenía 17 años y le encantaba el deporte, estaba ya en alta competición y me comentaba y me decía que él todo esto lo iba a dejar porque los padres tenían un negocio en una aldea súper remota con muy poquitos habitantes, pero que él dentro de un par de años se iba para allá porque, bueno, pues era el negocio de familia. Y yo le decía, pero eso es lo que te gusta estar en tus orígenes, eso, y me dice, no, a mí me encanta estar en las grandes ciudades y me encanta seguir compitiendo, pero esto de alguna forma es como la tradición que pasa de padres a hijos y ese negocio pues nos ha ayudado a vivir bien, a sobrevivir ahora en este momento y claro, tengo que seguir con eso. Entonces, yo ahí entiendo lo que dice, pero no lo comparto porque realmente esa persona no va a ser feliz en un negocio familiar, en un pueblo remoto, cuando está acostumbrado a estar viviendo en las grandes ciudades y de alguna forma se dedica al mundo de la competición, se dedica al mundo del deporte, se dedica a un mundo tan específico y pasar pues a tener, con todos mis respetos, que todos son trabajos y además muy bien avenidos, pero de ahí a ser un panadero y que los panaderos, que me encanta el pan y en Galicia hay un pan estupendo y exquisito, pero eh, cada uno te tiene que apasionar lo que haces, porque el día a día es duro y si encima no tienes esa pasión, pues será complicado que tú seas realmente feliz con tu trabajo, con lo que haces, con lo que vas a proyectar. Entonces yo creo que hay que pensar un poco más en qué es lo que me hace feliz y evidentemente si tiene una salida de futuro y si no, formarte constantemente en lo que realmente te hace feliz. Qué maravilla, fantástico, Begoña. Yo creo que has dado en el clavo, es decir, la felicidad, la alegría de despertarse cada día y decir, hoy tengo un día maravilloso para disfrutar mi misión de vida, mis talentos, mi propósito. Fíjate cuántos de nosotros hemos sido funcionarios privados y públicos. Yo, por ejemplo, he sido abogado de bancos y pasé 4 años asesorando dentro de un banco y era espectacular y el sueldo era maravilloso y las reuniones estupendas, pero como somos seres altamente creativos, y a esto voy, el corazón, la alegría de vivir está muy vinculado a la creatividad. Esa creatividad es la chispa divina que día tras día te hace levantar de la cama y dices, wow, hoy voy a crear esto, hoy voy a comunicarme con tales personas, hoy voy a lanzar tal evento, hoy voy a reunirme para hacer este nuevo producto, infoproducto, lo que sea. Esa creatividad que es inherente a nuestra naturaleza del ser, nuestra naturaleza humana, hace de nuestra existencia día tras día que no sea monótona. En cambio, cuando uno está en un trabajo,
está construyendo los sueños de otro, que es el jefe, que es el dueño del negocio o de la empresa. No estás construyendo tus propios sueños, ¿vale? Entonces, sea sector público o sea sector privado, estás construyendo los sueños de una institución o de un jefe o de un dueño de empresa, negocio. Entonces, no hay nada más maravilloso que construir los propios. Pero luego viene la segunda parte. Una vez que ya tomas la decisión de ser autónomo, de ser emprendedor, de ser tu propio jefe y manifestar tus sueños y tu estilo de vida y realizar la actividad a través de tus dones, talentos, cualidades y virtudes, viene la segunda gran etapa, que es ¿por dónde empiezo? ¿Cómo organizo todas estas cantidades dispersas de ideas? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Y si a eso le sumo que el vender hoy en día tiene que ser sí o sí en forma digital en la autopista del Internet, ¿cómo voy a hacerlo? Y también cómo voy a distinguirme del resto de emprendedores autónomos que también se dirigen al mismo segmento de mercado o target. Entonces, ahí viene la gran segunda pregunta. ¿Qué recomendarías tú en este caso? Yo realmente lo que recomiendo habitualmente, tanto cuando doy formación como pues esas mentorías, que mentorizando se habla mucho de este tema, yo creo que el primer paso es, aparte de tener claro y que ya es tu pasión, es, a ver, ¿de qué recursos dispongo? Porque eso es importante. ¿Cuál es el tiempo disponible que voy a tener para esto? Porque ¿qué estoy haciendo? Además de emprender, que ya es un trabajo de por sí importante, normalmente tenemos un tiempo. Entonces, ¿qué tiempo dispongo? ¿De qué tiempo dispongo? Y luego identificar esa idea de negocio muy concreta, ir a ese nicho de mercado muy concreto. Hay que validar esa idea, hay que encontrar la forma de comercializarla. Y luego, pues evidentemente, hacer un plan de negocios, hacer una estrategia. Sin estrategia no se va a ningún sitio. Realmente es algo que es importante para poder empezar. Son pequeños tips que realmente con eso tienes que empezar. Después, además, entiende un poco de finanzas, porque aunque a mí es algo que no me gusta nada y que realmente me lo llevan, también tienes que entender un poco porque es tu dinero, tu presupuesto, y tienes que entender y aprender de ello. Y evidentemente desarrollar tu producto o servicio, lo que vayas a hacer, pues de alguna forma muy, muy concreto. Porque yo lo que normalmente escucho muchísimo es, no, es que yo voy a hacer tal cosa y generalizamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigir muy concretamente ese negocio. ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde está mi target? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué estrategia voy a hacer? Y para eso necesitamos realmente invertir. Porque muchas veces, y sobre todo hoy por hoy, nos creemos que porque estamos en la red y porque este universo, como dices tú y como bien dices, de la red, lo que tiene es que se cree que porque tienes conexión a Internet y tienes un ordenador, ya puedes tener un negocio. Esa es una idea que para mí está muy, muy equivocada. Hoy por hoy tienes que tener un presupuesto destinado, aparte del tiempo, porque si tú no tienes tiempo y no tienes presupuesto, es difícil, muy difícil que realmente llegues a tener algo. Yo lo que digo siempre en las formaciones es, si tu inversión de negocio es cero, probablemente tu retorno de inversión sea cero. Por lo cual hay que tener un presupuesto, tenerlo claro, que hay que tener un presupuesto aunque sea Internet. Es verdad que si tú montas un negocio en Internet, no tienes que tener una secretaria, luz, agua, teléfono, alquiler, pero sí tienes otro tipo de inversiones, como evidentemente es, bueno, pues tengo que contratar a una persona que me ayude a desarrollar un plan de negocio, a crear una estrategia. Tengo que tener pues una persona que me ayude con los medios sociales. ¿Por qué? Porque si lo haces tú, entonces ¿quién hace tu trabajo?
que eso muchas veces la gente se cree que podemos hacer todo. No, cuando puedes hacer todo es que realmente tu trabajo no está dando resultados, no está dando frutos. Entonces, si tú quieres ese retorno de inversión, plantéate que tienes que tener ese presupuesto, validar esa, de alguna forma, esa estrategia, valorar y encontrar pues un nombre comercial potente, pues desde ese imagen de marca, branding, que es ese nombre comercial, hasta crear ese plan de negocio, hacer esa estrategia, entender un poco de finanzas, desarrollar bien ese producto o servicio, porque muchísimas veces salimos a la calle sin desarrollar ese producto o servicio, pero desarrollarlo bien, no de una forma, hay que hacerlo bien, aunque sea con un papel y un boli y un par de folios, pero tenemos que hacerlo. Y luego, evidentemente, elegir una estructura empresarial, porque eso es importante. Y después, lógicamente, investigar. Hay que investigar muchísimo qué es lo que hace tu competencia, qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que mejor hace, qué es dónde está tu oferta de valor, en qué te puedes diferenciar. No es seguir a todo el mundo. No es, no tienes que ser un genio, lo que tienes es que trabajar mucho y tener, pues evidentemente, un presupuesto y una inversión. Fantástico. Fíjate, Begoña, qué gran contenido de valor que nos estás dando en esta entrevista y a la vez ponencia en el Congreso de Evolución 2021. Millones. No estamos hablando de 10 o de 100 o de 1000 o de 100.000. Estamos hablando de millones de seres humanos hoy en día. Y más ahora con esta situación de bioseguridad a nivel mundial, en donde no nos queda otra alternativa que comunicarnos con nuestros clientes a través del Internet. Entonces, tenemos que tener organización, tenemos que tener prioridades, tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas cuando lanzamos al mercado, entre comillas, para que podamos hablar del lenguaje empresarial. Pero también es cierto que una gran parte de los emprendedores dicen, solamente basta con mi vibración alta. Yo soy positivo, yo soy altruista, yo tengo fe que todo cambiará y está bien. Esa parte interna está y me parece que es la semilla del cambio, el motor de la empresa hoy en día. Me parece fantástico y es lo principal. Pero también es cierto que hay que tener disciplina. Por eso Raymond Sassó, no sé si lo conoce, seguramente que también, autor del Código de la Manifestación, el Coach Iluminado, etc., ha lanzado una obra hace poco, El Poder de la Disciplina. ¿Y qué le falta a las personas hoy en día? Disciplina para sentarse en la mesa, como dices tú, sacar un papel y un lapicero o bolígrafo que le llaman aquí, y pues hacerte un mapa conceptual. Primero un horario, porque tienes que asignarte un horario. Tu recurso es de 24 horas al día, de las cuales 8 horas duermes. 8 horas es para que comas, estés con tu familia, tu vida privada. Y te quedan 8 horas para estudiar y abocarte a tu negocio o emprendimiento en este caso. Entonces, también hay que tener en cuenta que los emprendedores hoy en día, sea lo que vendan, productos y o servicios, requieren esa disciplina, esa organización, esa brújula. Si el emprendedor no tiene brújula, no sabe a dónde va a ir, no sabe qué va a hacer en el día, no sabe cómo vender, cómo llamar clientes, cómo convocarlos, o sea, no tiene ninguna forma. Y ahí viene una asesoría, ahí viene una mentoría, que entiendo que tú eres, entre todas las áreas que tocas, también haces eso. Y eso es muy importante. Entonces, amigos del mundo entero, con emprendedores. El emprendedor es el jefe de sí mismo, de su empresa. Y al inicio, en los primeros 7 años, el emprendedor, se dice, según los estudios, los análisis estadísticos,
es el hombre o la mujer orquesta. Tiene que hacer de todo, sin sueldo, porque nadie te va a pagar un sueldo. No estás en una empresa pública o privada, no estás trabajando para nadie. Entonces también hay una suerte de trabajar contra reloj, en donde tenemos que usar con sabiduría todos los recursos que tenemos. Ir creando, ir organizando, ir vendiendo, porque también necesitas ingreso dinerario para seguir cubriendo tu estilo de vida y obviamente reinvertir también. Ahí viene todo este concepto que es una rueda, es un engranaje que va girando y girando. Entonces ahí vienen los asesores de negocio, pero con esa visión humanista, con esa visión de proyecto, de propósito de vida. ¿Qué más nos recomendarías, Begoña, para estos emprendedores que son millones, como digo? Pues aparte de lo primero, evidentemente, tener esos recursos, saber el presupuesto con el que cuentas, el tener, lógicamente, saber decir, bueno, pues me voy a poner unos horarios, tener unos límites, porque el emprendedor, sobre todo que trabajamos pues desde casa, pues lógicamente trabajamos muchísimas más horas que esas 8 horas. Entonces, debemos de ponernos unos horarios, debemos de marcarnos un tiempo para estudiar, para leer, para formarnos, para ver un poco cómo están las tendencias, que eso también entra dentro de nuestro tiempo y dentro de, aunque sea un poco ocio, un poco trabajo. Lógicamente, y lo que recomiendo es empezar a tener esa disciplina, que eso es, vamos, de mera importancia, y tener ese plan de negocio concreto para crear un branding, imagen de marca personal y profesional, porque hoy por hoy eres lo que publicas, eres lo que haces, eres todo lo que se está viendo. Y evidentemente no es que te pongas, dices, pues yo no pongo mi nombre y apellidos, Begoña Rodríguez, pongo solo estrategia online. Es igual, la gente te quiere y te busca como estrategia online o como Begoña Rodríguez. Entonces, tienes las dos vertientes que tienes que crear una imagen de marca consolidada, ese branding. Sin branding, realmente todo está en el aire. Eres como, pues de alguna forma, si tú no tienes un buen branding, si tú no tienes un buen posicionamiento, eres un indígena, ¿no? Realmente no existes. Entonces, a una persona, a un indígena, pocos le pueden comprar, porque al final todo lo que queremos hacer aquí es vendernos de una forma u otra, cada uno a su manera, pero lo que queremos es vendernos y para venderte tienes que tener una imagen de marca. De hecho, eso lo vemos primero en los estudios, que el emprendedor, las personas que emprenden, las personas que realmente fracasan el 70-80%. Es muy, muy alto estos datos. Entonces, para ello tenemos que tener claro que tenemos que invertir, tener una serie de valores, tener un tiempo, saber organizarse. La organización de tu tiempo es imprescindible y saber que somos mujer, hombre, orquesta, pero que también necesitamos a personas con las que colaborar. No digo que tengamos que tener a nadie en nómina, porque hoy por hoy tenemos y hay mucho freelance, ¿no? Y ese freelance realmente nos ayuda muchísimo y ahí creando alianzas y creando con gente que te pueda aportar, pues ahí es donde realmente puedes crecer. Y ahí es cómo puedes crecer y cómo vas a crecer. Tú solo, al margen de ser un hombre orquesta, vas a saber un poco de todo, pero un mucho de nada. Entonces, o sea, sí, sé un hombre o una mujer orquesta, pero también especialízate en algo en concreto para que realmente ese nicho de mercado te conozca como te diferencies y aportas valor. ¿Por qué? Porque si tú eres un hombre orquesta, que esto se lleva mucho ahora, y le das un poco de todo, al final la gente no sabe cómo identificarte, no sabe realmente quién eres. ¿Qué haces? Entonces,
diferénciate en un par de puntos y en ese par de puntos invierte y vea por todo y en ello crea un branding, crea esa imagen de marca. Y ahí después, lógicamente, si además eres un hombre o una mujer orquesta y le das un poco a todo, pues posiblemente ahí ya empiezan a ver, bueno, pues mira, yo te estoy contratando esto y para no contratar una cosa a uno, otro a otro, otro a otro, veo que tú también haces esto. Pues entonces ahí nos viene estupendamente, porque entonces ahí ya empiezan a aflorar el resto de nuestros servicios que nos darán su fruto. Pero sí tienes que centrarte en unos para realmente crear, bueno, que te diferencien en el mercado, ¿no? Claro que sí, definitivamente que es un reto de todos los emprendedores y hoy más que nunca. Y fíjate qué bueno que tocaste el tema de indígena, porque nuestras comunidades campesinas y nativas que tienen como base a las civilizaciones que se les llama indígenas de América, de Asia y de aquí también de Europa, tuvieron una gran capacidad de organización realmente envidiable. No tenían el acceso a la información como nuestra generación la tiene y se especializaron. Dentro de las civilizaciones indígenas, habían quienes cultivaban la tierra, entre ellos transformaron la papa, que es una semilla de una planta venenosa en los Andes, imagínate en América del Sur, hace miles de años. Los indígenas fueron los que con biotecnología, imagínate, biotecnología de generación en generación, eh, transmutaron esas plantas venenosas de los Andes de las montañas en lo que ahora se conoce como la patata aquí, que es tan rica y tan cultivada aquí también en España y en Europa. Entonces, aprendamos de los indígenas, aprendamos de los chinos, aprendamos de los africanos, aprendamos de los nórdicos que son tan valiosos ahora con sus civilizaciones. Entonces, aprendamos de cada ser humano y de cada cultura y veamos cuál es el legado. ¿El legado cuál es? La capacidad de organización, de cohesión, y tenían un plan estratégico. Fíjate el Imperio Romano. ¿Mm? Fíjate el Imperio Romano, o sea, todo lo que logró expandir. Fíjate la cultura árabe, tan presente aquí también en España, en la zona del sur, Andalucía y otras zonas. O sea, todo el legado histórico, cultural, científico, axiológico, valorativo que han dejado, eso no es obra de la casualidad. Eso es un plan estratégico. Y dentro del plan estratégico de sus propias culturas, que nos dan ejemplo ahora a nuestra actual civilización en mucho, hay una especialización, hay una diversificación de sus componentes. Entonces, lo mismo tendría que hacer ahora los emprendedores, ya volviendo al tema. Los emprendedores, así sea uno, así seas el emprendedor, tú seas tu propia empresa, tú seas el jefe y el empleado, etcétera, tienes que organizarte. Lo que te queda es el tiempo. Entonces clasifica tu tiempo, optimiza esos recursos que tienes, genera alianzas, busca proveedores de alto valor, porque también ahí viene un poco el caos. El emprendedor sale al mercado y no sabe por dónde empezar. Unos le hablan de branding o marca personal, otros le hablan de redes sociales, otros le hablan de técnicas de venta, otros le hablan de high ticket, ventas de alto valor, otros le dicen, no, crea un embudo de ventas, y el emprendedor, la emprendedora, que empieza a forjarse dentro del mundo digital, pues dice, ¿por dónde empiezo? Existe, Begoña, un proceso, existe un plan estratégico de la A a la Z para llevar de la mano a estos emprendedores, hombres y mujeres del siglo XXI. Pues lógicamente sí, ese plan estratégico, pues de alguna forma tienes que seguir una serie de pasos. Primeramente, lógicamente, aunque sea a boli, a papel, realmente este plan estratégico, este plan de empresa, tenemos que definir todo aquello que queremos conseguir
para nuestra empresa, para nuestro negocio, para nuestro servicio, para nuestra marca, aunque nuestra marca seamos una sola persona, pero somos autónomos, somos un ente, una persona que realmente tiene que confiar esas otras empresas y otras personas. Busques trabajo o busques realmente empresas que confíen en ti, ¿no? Entonces, este documento, este plan de empresa, este plan estratégico, debes de hacerlo de forma detallada con grandes y tomando grandes decisiones que marcan tu estrategia y que además para conseguir tus objetivos. Aquí debemos de trazar un mapa para los principales objetivos y tus principales acciones. Y así podemos conseguir el objetivo final, es decir, los objetivos que tú quieres, esas metas. Entonces, las características, tienes que saber cuantitativo, traducirlo en cifras, es importante, cualitativo, evidentemente, personalizado, definir a la persona con nombre y apellidos. Hoy por hoy tenemos que humanizar y eso es lógicamente algo que tenemos que ir haciendo, el decir, yo voy a este tipo de personas que tienen nombre y apellidos, no porque estemos detrás de un ordenador los tratemos como simple datos. Mal ejemplo. Todos y cada uno de ellos tienen nombre y apellidos, entonces debemos de saber identificarlos, no es ir a todo el mundo, no, realmente es mi cliente, mi público objetivo tiene un nombre y apellido y tiene esta edad y tiene este estilo de vida y tiene pues una serie de características muy concretas. Lógicamente tienes que tener una proyección en el tiempo realizada con vigencia, decir, bueno, yo ¿dónde me quiero posicionar dentro de 4 años? Pues dentro de 4 años yo quiero estar así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces ahí tienes que ir haciéndolos paso a paso. Yo siempre digo, no dejes de formarte, no dejes incluso que aquí el tema de mentorías cada vez está más metido, aunque realmente esto lleva desde el siglo XV mentorizando y de hecho personas pues como el dueño de Facebook o Jeff Bezos, que era el de Amazon, han tenido sus mentores. No solo tienen mentores los pequeños emprendedores, tienen mentores grandes eminencias, por lo cual debemos de alguna forma tenerlo claro. Un mentor no es de alguna forma un profesor, no es una consultoría, es una persona que te va a acompañar a ir dando los pasos más seguro y que llegar a hacer que tú seas más autónomo, ¿no? Entonces, toda esa proyección la tenemos que tener clara. Luego, el trabajo. Tenemos que ser constantes porque hay muchísimo emprendedor o persona que busca empleo que no es constante y la constancia es primordial. El trabajo debe de ser constante y además teniendo ese plan de acción y siguiendo ese plan de acción que estamos haciendo, porque si no vamos haciendo este plan de acción pues realmente malo. Y luego, pues lógicamente, el estar revisando esa hoja de ruta, ese plan estratégico, aunque sea pequeño, estar revisándolo de forma mensual, porque hoy por hoy no podemos permitirnos ni siquiera como hace antes de la pandemia, que hacíamos planes para 6 meses, un año, hoy por hoy que sea ya algo mensual. Todo esto a veces decir, pues puedo hacerlo solo o sola, tenemos que plantearlo, o tengo que tener ayuda, o tengo que crear esas alianzas con otras personas que me complementan. Para mí, el hablar de competencia y la gente que habla es que es mi competencia, creo que es una equivocación. Trata a las personas como aliados. Una persona, yo puedo ser muy buena en el mundo del marketing estratégico, pero hay gente que me puede apoyar pues en el SEO on page o en el SEO off page o en creación de webs. Entonces, evidentemente, siempre tienes personas con las que te puedas y quieras aliarte. De hecho, yo constantemente te surgen y te van haciendo
ofertas y vas haciéndolas tú y unas cuajan, otras no, hay que ir viéndolo, pero realmente tenemos que tener esos puntos claros y lógicamente involucrarnos mucho e involucrar a la gente que está trabajando contigo, sea en nómina o sea un emprendedor que es puntual, o emprendedores puntuales que vas cogiendo sobre proyectos, porque cada vez más, debido a cómo está el trabajo y a cómo están las circunstancias, cada vez más son temas puntuales. Entonces, identifica todo esto para que realmente tengas más oportunidades. Crea un DAFO, esas, lo que tú comentabas, lo que es las debilidades, lo que es las fortalezas, evidentemente crea ese plan de acción en ese documento, en esa hoja de ruta. Te ayudará muchísimo. Y si además tienes y quieres a una persona que tenga una visión global y una visión diferente, evidentemente llegarás a todo ello muchísimo mejor y más rápido. Entonces todo esto ganarás muchísimo tiempo y después lógicamente debes de comunicar de forma fluida, porque hay mucha gente que no comunica de forma fluida. Es algo así como si fuera un robot porque está detrás de un ordenador. No, comuniquemos todo esto de forma fluida. Hablemos de fluidez, del tú a tú. Ya esos formalismos como era antes, yo cuando estaba trabajando en agencias íbamos al alcalde y entonces, excelentísimo señor don fulanito, hoy por hoy eso no. De hecho, lo ves y a mí a veces, que además en cada país tenemos una cultura diferente y una forma diferente de expresarnos, pero aquí en España, yo hace poco, pues se dirigían a mí, si usted quiere hacer esto y lo otro, pero no usted porque hay en muchos sitios que realmente tratan de usted a la gente y nosotros las tratamos de tú, sino porque la gente española que te trata de usted como si fueras, no, comunica de forma fluida y en el tú a tú, con respeto, evidentemente, pero si tú estás en España, habla como estás haciendo en España. Otra cosa es que tú vayas a otro país e intenta, como es donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, y no dejemos y por último, no dejemos de formarnos para crear y llegar a nuestros objetivos, tanto personales como profesionales. Fantástico, fantástico, Begoña, muy bien. Entonces, Begoña, a ver, el emprendedor que tiene que hacer 360 grados, tiene que hacer toda su tarea diaria, semanal, quincenal y mensual. Algunos me dicen, Amado, yo soy una creadora, por ejemplo, en la comunidad Liga Internacional de Líderes, ¿no? Son 98% mujeres, de los cuales 60%, 50% son latinas, 50% españolas, hispanas, en todo el mundo. Entonces me dicen, Amado, yo soy una excelente terapeuta, yo soy una excelente escritora, yo soy una excelente, me encanta lo que hago, soy canalizadora, etcétera, etcétera. Pero a la hora de organizar crear sus infoproductos, viene su primer bloqueo. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? No tengo experiencia en crearlo. Segundo, ¿cómo lo lanzo al internet? Y tercero, ¿cómo lo vendo? O sea, diría yo, como la gente tiene unas creencias subconscientes limitantes con referencia a la venta, ¿no? Tienen miedo a vender porque creen en su subconsciente, hay un gran porcentaje que dice que la venta es difícil o que la venta es sinónimo de engañar, que la venta es sinónimo de estafar, que la venta es para personas que no estudiaron y que solamente se dedican a eso. X, Y, Z. Cualquier experiencia familiar, personal, cultural o laboral que haya pasado. Y algunas emprendedoras dicen, ojalá hubiese alguien, un equipo o una persona que venda mis productos.
que yo los lanzo al internet y todo, pero ya que esa persona o equipo de personas se encarguen de llamar a los posibles clientes y cerrar la venta. ¿Qué recomiendas tú en este escenario que te estoy describiendo? Bueno, pues realmente cuando hay empresas que se dedican a ello, hay empresas, emprendedores que se dedican a ayudarte a cerrar las ventas, a conseguirlas, porque hay gente que no tiene prospección, que no sabe entrar, pues cuando tú no sabes entrar, tienes empresas que te ayudan a ello. Y también tienes empresas que si tú no quieres, evidentemente te ayudan a hacer esa prospección. Entonces, ahí realmente yo lo que te diría es subcontrata a personas, empresas que se dedican a este tipo de servicios, que las hay muchas y muy buenas además. Entonces, yo creo que cuando hay algo en tu empresa, en tu producto, en tu servicio, para llegar a tus objetivos y sabes que tú te bloqueas ahí, lo primero que tienes que hacer es primero informarte y formarte para saber a quién contratar y que te ayude a hacer eso. Esa es la forma en la que yo siempre digo que tienes que tener claro que no somos buenos en todos, nadie, no somos perfectos y somos seres imperfectos y como seres imperfectos tú tienes unas cualidades, yo tengo otras, busca a esas personas, indaga, mira y ahí evidentemente no pares de estar buscando a esas personas para que te ayuden a fortalecer en el punto que tú no tienes esas fortalezas, porque eso es hablando del DAFO, esa es una debilidad que tú tienes. Entonces, conviértela en oportunidad y conviértela en fortaleza. ¿Cómo? Pues una de las formas, habría que hacer un plan de acción, etc., pero una de las fórmulas más sencillas y más directas y que más aconsejo es que realmente te alíes o contrates o subcontrates a una persona que te ayude a hacer y te ayude a convertir esas debilidades en oportunidades y fortalezas. Sí, porque yo veo, por ejemplo, en la experiencia cercana, ¿no? Con los emprendedores de conciencia, de la evolución espiritual, del despertar de conciencia, desarrollo personal, profesional y empresarial. Hay mucha creatividad, hay mucha especialización en lo que es su know-how, cada uno, su especialidad. Pero luego cuando llegan a la línea, a la etapa de la venta, hay baches emocionales, hay depresiones y empiezan a poner en duda todo su proyecto, solamente porque les faltan técnicas de venta o porque tienen creencias subconscientes limitantes de la venta y no se organizan y es como que todo lo que han construido se paraliza y hasta se cae. He visto también muchos casos en que dicen, no, esto no es para mí, y desesperadamente buscan otra vez entrar en el cuadrante 1 que nos enseñó Robert Kiyosaki en su fantástica obra Padre Rico, Padre Pobre, y buscan un empleo. Y dicen, tengo mi emprendimiento como hobby, lo haré solamente el sábado en la tarde. Entonces se convierte en un hobby, un pasatiempo, lo que pudo haber sido una empresa maravillosa, exitosa, generando empleo además en el tiempo, aportando mucho más a la sociedad. Vienen estos fantasmas, estos miedos de la venta. Entonces sería interesantísimo que alguien o alguna empresa o algunas empresas se especialicen en estos temas de la venta de infoproductos de bienes y servicios, porque también podría ayudar muchísimo, ¿no? Aparte de capacitar también en otra línea a quienes realmente necesitan ser capacitados. Porque acuérdate, Begoña, que cuando damos el salto cuántico de empleado, que es el cuadrante 1 del aspecto financiero, al segundo cuadrante, que es el autónomo, ¿verdad? El dueño de negocio, que es el emprendedor. Hay un salto cualitativo, hay nuevas obligaciones, nuevos retos, nuevos derechos, nuevas aspiraciones, gran capacidad de ganar mucho más que como empleado,
Pero luego, cuando ese emprendimiento, ese negocio del autónomo va creciendo y él mismo va decidiendo que se construya un sistema empresarial, ese sistema empresarial ya implica una automatización de los procesos, implica una automatización de cómo ingresan los clientes a la empresa, cómo se publicitan, cómo se vende, y va creciendo y se convierte en lo que es el tercer cuadrante, la empresa. En la empresa ya el dueño ya no tiene que estar, ya no tiene que ser el hombre o la mujer orquesta. Ya ha delegado, ha formado equipos, ha hecho el empowerment, que es la delegación de facultades, todo está sistematizado, hay un administrador o un sistema, un tablero de comando online. Entonces, el dueño, el empresario puede estar en la playa, literalmente disfrutando, saca su móvil, su portátil, media hora y revisa los reportes estadísticos. ¿Cuántas personas han ingresado a mis conferencias esta semana? ¿Cuántas han pasado entrevistas de venta? ¿Cuántas han cerrado las ventas y han ingresado y pagado? Entonces ya puedes planificar y puedes construir desde otro nivel. ¿Cómo crear ese sistema empresarial a la luz de lo que estamos viendo y el reto de las ventas y convertir el emprendimiento en una empresa exitosa? Bueno, lo primero para eso, yo creo que lo que tienes que tener claro es que para tener eso has pasado por muchas etapas y me imagino que tendrás ya dentro de esa estrategia consolidada tu misión, visión, valores. Has pasado pues por muchas cosas, ahí me imagino que tendrás que tener, y esto hablando es los vendedores que no se usan, que son los CRMs, ¿no? Entonces, descubrir un poco esos CRMs que te van a ayudar a, de alguna forma, a crear y a cerrar todas esas etapas y que tú tengas información, toda la información veraz de lo que es y que lo que te aporta este CRM, ¿no? Que se centra realmente en la recopilación y en la gestión de datos, pero como en una venta de proceso. Se trata de tener siempre una próxima acción para complementar pues, los leads, esa gente que te aparece, cómo moverlos. Y evidentemente una de las etapas es la venta, el cierre del trato, ¿no? Entonces, si tú tienes ese CRM, eso lógicamente te va a ayudar mucho a conseguir todo lo que estamos diciendo, porque lo que tenemos que tener es ser metódicos y tener todos los datos clarísimos, ¿no? Entonces, hay herramientas estupendas, aparte de personas que nos ayudan a leer y a entender esas herramientas, que porque haya herramientas no quiere decir que le saque puestos de trabajo, sino que hay personas que se tienen que centrar en de alguna forma formarse más en otro tipo de sistemas, pues como por ejemplo es un CRM. Entonces el empresario está, el emprendedor, el directivo, aunque bueno, yo creo que cada vez más dentro de un par de años habrá exdirectivos, habrá muchísimos exdirectivos, muchísimos CEOs, muchísimos ex CEOs, muchísimos, porque realmente hoy por hoy hay demasiado directivo, demasiado CEO y a lo mejor muy poco trabajador cualificado, ¿no? Entonces, cuando hemos llegado a esa etapa, pues es enhorabuena, puedo seguir viviendo, he delegado, pues y quiero tener todo ese control, pues lógicamente lo que tienes que tener es un personal en el que realmente confíes, un personal en que yo creo que hay que tener personal en el que confíes y además sepas delegar. Aquí, por ejemplo, yo que soy de Galicia, una de las empresas que se puede poner como ejemplo es Inditex, ¿no? Que pues en este caso Amancio Ortega, pues un señor muy humilde y un señor que realmente pues todo el mundo pone de ejemplo porque empezó haciendo una serie de camisas ahí en una esquina con su mujer, y hoy por hoy tiene pues un imperio, ¿no? Entonces, lógicamente, todo eso es cuestión de saber trabajar, saber delegar y saber crecer.
saber crecer con los tiempos, que muchas veces esos picos que hay de que voy creciendo, creciendo, pero luego ya me lo creo, estoy ya en el me lo creo que soy lo más, entonces ahí es donde la falta de humildad, que creo que no debemos de perder, viene los picos, además de no saber adaptarnos al mercado como deberíamos de hacerlo, puesto que hoy por hoy tenemos que saber adaptarnos a nuestro mercado, a nuestro público objetivo y estar constantemente haciéndolo. No sé si te he contestado a la pregunta, ¿quieres hacer alguna más? Sí, justamente la experiencia que comentas de Amancio Ortega es, ¿no? Uno de los hombres más ricos de aquí de España. Igual también, ¿no? Hay cantidad de ejemplos a nivel mundial, Asia, ¿no? América. Me recuerda la experiencia de la década de 1920, quizás antes, de Henry Ford. Ajá. Entonces Henry Ford, dicen sus historiadores, que él se hacía asesorar por hombres y mujeres. En esa época generalmente eran hombres, ¿no? Había una cultura machista, pero eran técnicos y profesionales especialistas. Entonces cuando le preguntaban, ¿y cómo funciona el motor del Ford T y esto, el sistema de conducción, el sistema de ventilación? Y decía, a mí no me preguntes nada, que venga el ingeniero de todo. Llamaban a todos los ingenieros, cada uno respondía a su parte. O sea, buscaba expertos que lo asesoraran o que trabajaran para él. Uh-huh. Porque esa es la función, esa es la visión empresarial. Ya crear ese sistema empresarial que trabaje por default, por sistema, en forma automatizada. ¿Qué retos nos esperan a los emprendedores autónomos ahora más que nunca con esta maravilla del Internet, donde todo está a un solo clic, mi querida Begoña Rodríguez? Realmente va a ser un placer poderte dar la bienvenida aquí en la comunidad Liga Internacional de Líderes, que te puedan conocer nuestras integrantes del mundo entero en habla hispana. Creo que vamos a hacer grandes actividades a través de tu especialidad y vamos a ayudar a estas emprendedoras. ¿Mm? Porque corazón tienen alma, tienen corazón, tienen fuego, tienen ganas, tienen empuje, tienen creatividad y son especialistas en lo suyo. Solamente falta organizar todo ese sistema para que funcione como un reloj suizo, cada engranaje en su lugar. Así que desde ya te doy la bienvenida, Begoña, a esta fantástica comunidad. Muchas gracias, un placer, estoy encantada de pertenecer a vuestra comunidad y de aportar mi granito de arena a esos corazones que hay por ahí por el mundo y que realmente pues para mí el que tiene ese corazón, esa pasión, pues lógicamente lo que hay que hacer es ayudarla, apoyarla y optimizar al máximo todo eso para que su negocio, su marca, servicio realmente de ahí salga todo ese potencial que llevan dentro. Fantástico, fantástico. Entonces, amigos del mundo entero, ya saben, Begoña Rodríguez es experta en todos estos temas que nos ha traído, cómo convertir tu hobby en una empresa paso a paso, con un plan estratégico, con disciplina, con organización. Hay tiempo para todo en el día, tenemos 24 horas para hacer todo lo que querramos. Solamente es cuestión de organizarnos y optimizar y conducir esa energía tan creadora que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres de este sagrado siglo XXI. Así que muchísimas gracias, Begoña. Excelente haberte conocido. Un placer. Muchas gracias. Bien, amigos del mundo entero, entonces sigamos viendo los programas en Amado Senior TV, Liga Internacional de Líderes, Evolution Lead TV, Lean Radio Miami y aquí en este fantástico Congreso Evolución del año 2021. Vamos a dejar los enlaces para que puedan visitar y conectarse con Begoña Rodríguez aquí abajo de este vídeo para que puedan consultarle directamente también algunos temas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.